Porque por un lado, emuná es algo que está por encima del intelecto. No es algo que yo comprendo. ¿Ok? Aparentemente. Usualmente se cree que la emuná es algo que está fuera del intelecto, fuera de la capacidad mía de entender, y simplemente yo lo hago porque así me contaron. Entonces el Rambam viene y nos explica 13 principios que cuando los estudiamos en detalles y los vemos en detalles y desde los lentes del hasidismo, tienen muchos subdetalles. Y para la mente lógica, no tendría razón decir yo creo con fe completa. ¿Para qué necesito yo saber de los 13 principios si de todas maneras yo creo con fe completa? No es necesario. La pregunta va incluso más allá. ¿Para qué necesito yo saber de Dios si de todas maneras yo ya creo? Existe un Dios. Ahora, iniciando con esas cuestionantes, vamos a hacer muchas vueltas. En el estudio de la Torá, si ustedes se fijan, a veces hacemos muchas vueltas hasta llegar y hacer preguntas y llegar a una conclusión. Y todo ese proceso es necesario para que podamos comprender. Las respuestas no son, como se le dice, rafla, express, inmediatamente. Entonces, habiendo planteado esa cuestionante, vamos a explicar algo. El alma, explica el Tania, es una parte de Dios mismo. Y así como el fuego asciende hacia arriba, ese es el mashal, ese es el ejemplo, la alegoría, así como el fuego, su naturaleza es ascender hacia arriba, el alma jala hacia qué? Jala hacia Dios. Naturalmente. Jala hacia lo divino. Pero ustedes me van a decir, bueno, yo eso no lo siento. Ay, ¿por qué no lo siente? Lo que pasa es que estamos en el cuerpo. La Kabbalah y el Hasidismo explican de esto de la siguiente forma. Cuando el alma estaba antes de que viniera el cuerpo, siendo que el alma viene de Dios, el alma es de Dios mismo, es Dios mismo. Y fíjense bien, aparentemente estamos hablando de partes acá. Uno de los principios básicos es que Dios no puede ser separado. No tiene partes, no es compuesto. Entonces, ¿qué implica que es Dios mismo? Que proviene de Dios mismo. Pero no es que cada ser humano es un tuquito de Dios caminando. Pero volviendo al principio del asunto, el alma, antes de bajar al cuerpo, está experimentando a Dios, experimenta divinidad. Dios y ella son una misma cosa, están reveladas, se experimentan. Sin embargo, cuando baja el cuerpo que es material, el cuerpo desea levantarse por la mañana y tomarse un buen café. El cuerpo desea levantarse por la mañana y tener un buen desayuno. El cuerpo sabe que tiene que comer luego y sabe que tiene que comer durante la quincena. Sabe que tiene que comer durante el mes. Entonces, ¿qué hace? Se levanta y va a trabajar. El cuerpo naturalmente busca su necesidad. Naturalmente. Y ahí está el alma. No está de forma revelada.
Pero ¿qué es lo que queda de forma que pueda... Hay una pequeña luz que aún queda en el alma. Luz no es luz literal, sino que así como hay ciertos lugares donde tenemos oscuridad, si uno pone una cierta vela, pues la vela queda ahí. Luz quiere decir, luz llámese experiencia divina, sensibilidad espiritual. ¿Cuál es esa sensibilidad? Esa expresión endeble del alma. Eso es la fe. Todo ser humano que pone un poco de atención al universo que lo rodea, sabe que hay alguien que lo está manejando. Al menos sabe que hay alguien que maneja esto. Todo ser humano. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Si ustedes se fijan, estamos diciendo que la fe en sí mismo es una expresión del alma, porque el alma, de nuevo, el alma es Dios mismo. Y siendo que el alma es Dios mismo, entonces Dios mismo no se puede negar al mismo, por así decirlo de alguna forma. El alma jala hacia Dios. Cuando nosotros nacemos, en la cultura que nacemos, y crecemos, sabemos que hay un poder, sabemos que hay algo que maneja los asuntos. No sabemos, no conocemos quién es, no sé. Pero, ¿de dónde proviene eso? Del alma misma. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente contener ese tipo de jale hacia Dios. Nuestra tarea es probarnos que Dios existe. Sin embargo, acá tenemos de nuevo un problema. Si tenemos que probarnos a nosotros mismos intelectualmente que Él existe, entonces, ¿por qué es necesario creer en Él? ¿Se entiende? Nuestra tarea es probarnos que Él existe. Pero si tenemos que probarlo, entonces ¿para qué hay que creer en Él? Si yo intelectualmente comprendo que hay un creador y todo esto, entonces, ok, déjame en paz. Está bien, Él existe. ¿Por qué tengo que probarme a mí mismo que Él existe? ¿Por qué viene la Torá, viene Hashem y le dice, nos habla en la Torá, en el libro de Deuteronomio? Y dice, tenés que saber hoy y ponerlo en tu corazón. Dice, tiene que saber, no dice, tiene que creer. Y sabrás hoy y los adentrarás en tu corazón. Y Maimónides inicia el Mishneh Torah diciendo que la persona tiene que saber sobre la existencia de Dios. ¿Qué significa que tenemos que saber? Esto es otro nuevo nivel. No es solamente creer, hay que saber. Pero de nuevo tenemos un problema. ¿Cómo es posible que conozcamos y sepamos a Dios? Si Dios es infinito. ¿Cómo es posible captar en nuestra mente finita un ser infinito? ¿Cómo es posible que podamos tener acceso a un ser infinito? A un ser que
no se puede explicar, no se puede comprender en su totalidad. Y todos estos detalles que estoy hablando, comprender en su totalidad, infinito, más adelante en la serie de las clases lo vamos a explicar de forma detallada. ¿A qué nos referimos cuando decimos que es infinito? ¿A qué nos referimos cuando decimos que no se puede detallar? Para Nachmanides. ¿Quién es Nachmanides? Vamos a mencionar muchos nombres acá en esta clase. Así que no se, no se desesperen si no los aprenden todos. Nachmanides no estaba de acuerdo con Maimónides, que había que una de los preceptos, de los 613 preceptos en la Torá, es creer. Él no estaba de acuerdo. ¿Quién es él? Un poquito de contexto. Nachmanides, un sabio, su nombre es Moshe ben Nachman, Moshe hijo de Nachman, Moisés hijo de Nachman, nacido en Gerona, España. De nuevo, de España salieron buenos filósofos. Y él discrepó con la opinión del Rambam, de Maimónides, que la persona tiene que creer. ¿Saben por qué? ¿Cómo es posible que Dios me diga que tengo que creer en Él? Porque si yo considero que hay un Dios que comanda, entonces automáticamente ya estoy creyendo que Él existe. Un ateo, digamos. Se le dice, ¿cree en Dios? Es una pregunta paradójica para... No te puede decir que cree en Él, porque no considera que crea, no considera que exista. Entonces el asunto está planteado. Nachmanides dice, no es posible que Dios nos comande a creer. ¿Por qué? ¿Qué es creer? Es concientizarse de la directiva que uno tiene que creer automáticamente que hay alguien que ordena creer en él. Entonces, cuando Hashem en su Torah plantea, Veadata Ayom, y vos vas a saber hoy, ¿de qué están hablando? ¿A qué se refiere? Está hablando de niveles de Dios que trascienden completamente la naturaleza. Si nosotros observamos el universo, básico, si nosotros observamos el universo, sabemos que hay un creador. Hay veces que ocurren ciertas cosas que nosotros llamamos milagros. ¿Qué son los milagros? Eventos que generalmente no ocurren. Y como cuando ocurren, nosotros decimos, wow, esto pasó, wow, esto está por encima de la naturaleza. Eso es lo que llamamos milagro. Algo que generalmente no pasa. Entonces, Dios, de hecho que los milagros son una expresión de esa trascendencia de Dios. Dios es trascendente a este universo que nosotros observamos, completamente trascendente. Trascendente quiere decir que Él es mucho más que el Dios que nosotros podamos comprender a partir del universo palpable, la materia que nosotros vemos y percibimos a diario. Entonces, si Dios nos ordena que los conozcamos, ¿de qué está hablando? Está hablando que tenemos que hacer todo lo posible para poder comprender su trascendencia. Está la trascendencia de Dios y está la inmanescencia de Dios. Dios, como se revela en la naturaleza en el mundo, y Dios por encima de la naturaleza del mundo, por encima de las leyes naturales del universo. Y lo que nosotros necesitamos conocer y esforzarnos de tratar de comprender es la trascendencia de Dios.
¿Y a través de qué es que podemos captar solamente la trascendencia de Dios? Solamente la podemos captar a través de algo que esté por encima del intelecto. Porque donde no llega el intelecto, tiene que haber algo. Si Dios nos ordena, esta es la lógica, tiene que haber algo que capte el intelecto. ¿Por qué? Porque Dios no le va a ordenar nada a uno que uno no tenga la capacidad de hacerlo. Si Dios nos dijo que tenemos que conocerlo, entonces hay algo que nos dio, que con eso tenemos la capacidad de conocerlo. La Kabbalah explica esto de la siguiente forma. La persona posee 10 capacidades, 10 módulos en su ser que a través de esos módulos puede expresar su voluntad. ¿Okay? El primer módulo inicia con los primeros 3 módulos, son 3 módulos intelectuales. El primero es la creatividad, lo que se llama en Kabbalah Jochma, la sabiduría, es la creatividad. Cuando la persona tiene una idea, pero por encima de eso, ¿qué dijimos? Que a través de los módulos, ¿qué es lo que se expresa en la persona? Su deseo, su voluntad, su pasión. Ahora, esto no es algo que sea muy abstracto, muy elevado. Todos los días y en todas las cosas que hacemos utilizamos esos 10 módulos. Desde que se levantan, cuando van a dormir, incluso cuando están dormidos. Las personas tienden a pensar, y esto es algo que vamos a trabajarlo bastante en estas clases, tienden a pensar que las sefirot y que todas estas cosas que suenan muy abstractas son algo muy que wow, muy abstracto. Acá en estas clases vamos a hacer lo que bajen a nuestra vida diaria. Que lo miren en la vida diaria. Entonces, hay algo que está por encima del intelecto. Esa capacidad proviene de dónde? Del alma misma. ¿Cuál es esa capacidad? Lo que se conoce como emuná. Que emuná es una capacidad del alma que tiene que ser trabajada, tiene que ser nutrida. Emuná tiene relación en hebreo con la palabra oman. Oman es alguien que se esfuerza. También tiene que ver con la palabra artista. ¿Qué es un artista? El artista para expresar su arte no hace cualquier cosa. Analiza, piensa, se detiene a pensar. Igual la persona. La persona es necesario que dedique tiempos de meditación en la grandeza de Dios. Y recuerden, el propósito de este curso, si bien es cierto, la base son los 13 principios, pero el propósito es aprender sobre la grandeza de Dios. Entonces, a través de la emuná, una emuná trabajada, que ahora sí podríamos traducirla como convicción absoluta. ¿Qué es convicción? Es algo que a pesar de que yo antes no lo entendía, trabajé tanto, busqué pruebas y me probé a mí mismo que eso es verdad. Me probé a mí mismo que eso es real. A través solamente entonces, cuando la persona ya no capta niveles de Dios que no los comprende, ahí es donde verdaderamente empieza un nivel incluso suprarracional de la emuná. Ahí es donde verdaderamente se usa la emuná. Entonces, solamente creer y tener un approach, tener una actitud ciega hacia cualquier información, llámese incluso judaísmo, y decir, es verdad porque está escrito,
no es lo que verdaderamente el judaísmo predica. El judaísmo no predica fe ciega sin un análisis anterior. Y por eso el hasidismo de Chabad se basa en aprender sobre la grandeza de Dios, pero no directamente a las emociones de la persona, sino que pasen por el intelecto de la persona primero. Y solamente cuando pasan por el intelecto, solamente cuando la persona analizó, pensó, se cuestionó, entonces solamente luego puede tener verdaderamente un sentimiento maduro. ¿Qué pasa con esto? Voy a hacer algo un poco picante. Veo que hay varias damas en la clase. Hay una tradición dentro del pueblo judío y una tradición generalmente en las comunidades más observantes, llamémosle, no me gusta decir ortodoxo, no ortodoxo, observantes. Todos los judíos son judíos, solo que algunos son más observantes que otros. Igual, todos los noágedas son noágedas. La cosa es que algunos... Entonces, una de las prácticas es que el shidduch, ¿cómo es el shidduch? Son la forma en que se conocen las parejas. Un chico joven viene, se conoce con una chica, y luego de unas 2, 3, 5 entrevistas, se le pregunta a la chica, bueno, ¿quiere casar? Yo me quiero casar, ¿se quiere casar? ¿Usted se quiere casar? Bueno, sí, me quiero casar. Ok, nos casamos. Frente a la cultura occidental, eso se ve muy seco. ¿Dónde está la romántica? ¿Dónde está que el candidato se le arrodille a la chica y le ponga, no sé, dependiendo del contexto, un mariachi en México o no sé, en Estados Unidos, acá en Canadá, que le hagan, ¿me entienden? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Que se ve muy... El asunto es, esto lo escuché, esta idea que voy a decir la escuché en una de las conferencias de un mentor hasídico muy grande, Manis Friedman. En una de sus conferencias se le explica por qué las entrevistas de un chico con una chica a través del sistema del shidduch son correctas, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando el joven habla con una joven y plantean todos sus deseos y todos sus puntos, y ambos deciden, no por impulsos emocionales, casarse, entonces verdaderamente se está respetando el intelecto de ambos, principalmente el de la chica. Por eso dije que es picante. Porque, porque si, ¿qué pasa con toda el impulso emocional que genera, no sé, de nuevo, el contexto, un mariachi que le diga un gran cartel, quieres casarte conmigo y todo eso? Obviamente le va a decir que sí. ¿Por qué? Porque hubo una gran una influencia de emociones en ese momento. ¡Pah! Y muchas de las discusiones de parejas, de nuevo, dijimos que las clases no las vamos a dejar a nivel de abstractas, vamos a hablar de cosas de día a día. Muchas de las problemáticas de parejas y muchas de las cosas que ocurren, y una de las palabras, frases que se discuten es, que las mujeres discuten es que, bueno, yo dije que sí porque estaba emocionada. Y también vienen las dudas. Dije que sí,
Sobre todo en nuestra generación, que es una generación muy sensible. Tiene el Digo mi micrófono apagado. generación porque no tengo menos de 30 años, entonces por eso dije mi generación. Entonces, Dios, Él quiere platicar con nosotros, pero Él no quiere venir con mariachis y alterándonos las emociones, no. Esa no es la idea. La idea es que lo conozcamos muy bien y que voluntariamente lo aceptemos. Por eso es una tarea. Por eso el Shidduch toma cinco citas. 3, 4, lo que tema. Hay gente que, bueno, tiene una cita y, bueno, y se ponen de acuerdo en una cita. Está bien. Es una tarea. Porque nadie nace comprendiendo la trascendencia de Dios. Nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que quiere el bebé cuando nace? ¿Que lo lleven a una sinagoga? No, no quiere eso. Quiere aquí estar en una clase de Fundación Orahaim, no quiere eso, ni le importa. Él quiere comer y quiere toda la atención. Él tiene un alma, está ahí, pequeñita, aguardando que crezca el bebé, el niño para que desarrolle intelecto y empiece también y empiece a preguntarse quién soy yo verdaderamente. Entonces, de eso debemos ocuparnos de alcanzar lo más que podamos. Eso tenemos que saberlo de principio. Dios es infinito, de nuevo más adelante vamos a aclarar eso. ¿Qué implica que es infinito? Entonces, hay una historia famosa, que siempre hay dos versiones. Una historia dice que es el Alter Rebbe, de nuevo el Alter Rebbe es el primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, y otra versión dice que fue el Magid de Mesrich, el Berdichever Magid, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. Berdichev es una ciudad al norte de Ucrania. Siempre ustedes escuchan Hasidim de Chabad, algunos cuentan que fue el Alter Rebbe, otros dicen que fue el Berdichever Magid. Pero la historia va así. Uno de ellos vuelve a la casa de su suegro luego de haber estudiado Hasidismo y que estamos hablando un poco de contexto. Hasidismo es un movimiento dentro de, llamémoslo, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo tradicional, que utiliza la mística de la Kabbalah para explicarnos la grandeza de Dios y acercarla a nosotros. No solamente eso, sino que también acercarnos a Dios. Entonces, en la Europa de ese momento, el estudio del misticismo judío no era algo bien visto, que todas las masas estudiaran mística, no es algo bien visto, no era algo bien visto. Entonces, las primeras escuelas, ustedes se pueden imaginar, siempre cuando inicia un movimiento, igual ocurre que hay gente que habla y dice, no, ¿qué es este movimiento? ¿Qué está pasando? No. Igual ocurre también, yo no soy de estar en las redes sociales, pero aquí y allá se escucha el movimiento no ágil, también acá en Montreal, había un sujeto cristiano hablando sobre este nuevo movimiento Illuminati de los noágidas, puras locuras. Entonces es normal, no se preocupen. Como les iba diciendo, entonces uno de ellos se fue a estudiar Hasidismo con el discípulo más avanzado del Baal Shem Tov, y cuando volvió a su casa, volvió a la casa del suegro y le dijo, ajá, ¿qué aprendiste con los Hasidim? Con los seguidores de este nuevo movimiento. Entonces él dijo, aprendí que Dios existe. Dios existe. En la casa del suegro había una trabajadora judía, una mujer simple, con costos sabía Yiddish. La llamó y le dijo, Spritze, vení para acá. Decime, ¿vos crees en Dios? Y le dijo,
Claro que sí, el Eibishter, el Eterno, el Supremo, claro que existe. Entonces le contestó el yerno, ella cree que él existe, pero yo lo conozco. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Entonces, presuponer que la existencia de Dios, un Dios que ordena y que manda, no es una contradicción para el creer. Esto es lo que llamamos creer. Yo creo con emuná completa no quiere decir yo creo con una emuná ciega y no me interesa nada, pero yo simplemente creo. El creer acá es ese conocer. ¿Conocer de qué? De que no estamos hablando de creer en la existencia de Dios. Estamos hablando de convencernos verdaderamente que Él existe. ¿Por qué? Cuando la persona se convence realmente de la existencia de Dios y vivencia a Dios, experimenta a Dios, realmente lo que va a existir solamente para Él es Dios. Y eso cambia totalmente el panorama de cómo vemos el mundo. En la próxima clase vamos a continuar con esta introducción. Muchísimas gracias.